Señor les bendiga este día, esperando que estén pasando un día agradable, aún a través de esta epidemia. Mis deseos es que ustedes la pasen de lo mejor. Bueno, tenemos un tema que estamos criticando, esperando que ustedes se inscriban a este canal también para saber yo si está haciendo efecto o si es efectivo allá donde llegue. Y así al mismo tiempo pues me inspira más en hacerlo. Este día vamos a hablar un tema que ya hemos traído de un rato atrás, es decir, hablamos del Hijo de Dios, uh, pero estamos hablando cómo identificarse con Dios. Es muy importante este tema, ¿verdad? Especialmente por el tiempo que nosotros vivimos, usando el ejemplo de estos tiempos. Como le dije, no, yo no estoy aquí para estar al lado de un partido político, contraataque o con un tipo de religión o otra religión, no. Pero usando el tiempo que nosotros estamos ahorita, lo que está sucediendo, voy a tratar de agarrar un poquito de lo que está sucediendo. Y con todo, no es mi intención ofenderlos a ustedes, pero es algo que si nosotros no entendemos la naturaleza, tampoco entenderemos la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo al 6, del 1 al 6, habla a tocante de que este religioso viene a Dios, ya hablamos hablado anteriormente, y le dice que pues, él cree que viene de parte de Dios, pero pues no, en otras palabras, pues no entiende qué está pasando ahí. Entonces el Señor le dice, no, pues tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para que puedas entrar al reino de Dios. El religioso le pregunta, ¿cómo es que puedo yo entrar bien entre mi madre y nacer de nuevo? Eso es imposible, ¿no? Pero el Señor le dice, era un ejemplo que Dios estaba poniendo, el Señor, para que él entendiera, ¿verdad? Que tenía que nacer de nuevo. Pero otra vez, no es únicamente un ejemplo, es un hecho. De la manera que nosotros nacemos naturales, tenemos que nacer espirituales. ¿Para qué? Para poder entrar al reino de Dios. ¿Sí? Entonces, que hablamos en Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentirnos y creer en el Evangelio. Entonces, aquí estamos viendo una cosa muy importante, muy importante. Yo quisiera que por favor no me juzguen tanto porque sin caso yo repito mucho las cosas, pero hay mucha gente que no entiende o no quiere entender, o se conforma con ser religioso, con ir a la iglesia cada domingo, cada en cuando, y eso cree que él es un cristiano. Hay cantidades que viven en una mentira, no porque alguien les haya dicho, sino porque la gente quiere hacer eso, quiere ser así, porque normalmente no entiende o no le interesa entender. Y yo voy a poner un ejemplo y espero que ustedes allá no me lo tomen a mal. Pero mire, por ejemplo, para entrar al reino de Dios, tienes que identificarte con Dios. ¿Sí? Una, que te has arrepentido. Otra, que estás creyendo en el Evangelio. ¿Sí? Que sea la persona bautizada en las aguas y que recibe el Espíritu Santo. Entonces, otra vez, cantidades de religiosos, cantidades de iglesias, cantidades de organizaciones, la gente está propagándose a sí mismo muchas veces. Deja el tema y este es el tema fundamental para toda una persona es hijo de Dios. No se preocupe que si le dicen cristiano o no, pero usted debe preocuparse que está edificándose con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del tiempo que nosotros vivimos. Y otra vez,
Yo estoy tratando de que yo soy mejor que otro, por supuesto que no, pero usando el ejemplo, Tanta gente que quiere venir a Estados Unidos, de América, ¿sí? De todas partes del mundo, de todas partes del mundo. Y viene mucha gente, como también yo vengo de otra parte, a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de gente que viene, no toda, pero buena cantidad de gente, trae buenas intenciones de venir a llegar a Estados Unidos a mejorar su vida, ¿sí? Pues viene escapándose de muchas cosas de allá. Dice, yo tengo que llegar a Estados Unidos, tengo que pasar, tengo que entrar, tengo esto. Pero en el sentido es que la persona no quiere registrar en su mente que necesita documentos para identificarse, para entrar a este país. Es más, a cualquier país que la persona quiera ir, tiene que identificarse para que ese país o ese reino lo pueda reconocer. ¿Sí? Sabemos que las intenciones de nosotros eh, son buenas, pero todavía sigue el concepto de la identificación. Yo he oído cientos de veces que gente dice, pero yo no estoy haciendo ningún crimen acá. Y yo creo al 100% eso. Pero ellos no están mirando por lo pronto si tiene crimen o no, si no tiene identificación, sí o no. Entonces, la mayoría de ustedes, como yo, sabemos lo que pasa. Bueno, si la persona no tiene identificación, pues va a subir la consecuencia y lo llevan a la cárcel, lo sacan del país. Pero eso es obvio, es una manera que no es que un país no te acepte, es que tienes que arreglar identificación para entrar a él. ¿Sí? Ahora, otra vez, no soy político aquí, lo que quiero es dar el ejemplo de que Nicodemo no entendía las cosas espirituales. Y para poder entender las cosas espirituales, tienes que nacer de nuevo para identificarte en el reino de Dios. No es únicamente ser religioso o decir que vienes de padres religiosos o que vas a la iglesia que en cuando o que vas de rutina. No, tienes que estar seguro que tú traes la identificación que tú eres el hijo de Dios. ¿Sí? Que tú eres ciudadano del reino de Dios. Vuelvo a repetir, no está hablando de iglesias. ¿Qué quiere decir con la iglesia? En la iglesia, mire, disculpen que les diga, en la iglesia se filtra todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque la iglesia cualquiera puede ir, cualquiera puede estar ahí, cualquiera puede decir, cualquiera puede opinar, pero son identificados como hijos de Dios o como simplemente visitantes. Mire, déjenme decirle algo, y quiero poner esto, que esto es muy serio, hermano, porque el tiempo no se sabe. Ya habíamos hablado nosotros, aquí en este mundo nada es seguro, o en esta vida nada es seguro. No le hace qué es lo que piénsenos hacer o no piénsenos hacer, o si alcanzamos a hacerlo, o estamos en el proceso de hacerlo, no hay ninguna seguridad de nada. De repente, nosotros vamos de este mundo. Y tenemos que estar seguros que tenemos la identificación para entrar a la vida eterna. ¿Sí? Otra vez, voy a repetir. La gente puede tener buena intención. Y me alegro. Pero todavía la identificación es necesaria. Ahora, yo creo una de las cosas que para que nosotros aprendamos esto, si es queremos aprenderlo. Y si no, pues no da igual, ¿verdad? ¿Qué será? Será. Pero el punto es que después nos demos asustados. O no nos dé coraje. O nos dé sentimiento. ¿Por qué?
porque nosotros no quisimos hacerlo de la manera apropiada, ¿verdad? Y la culpa, al último, es de uno mismo. Es de uno mismo, porque no hay a quien culpar, simplemente uno mismo, porque nunca reparamos en eso. Volvemos otra vez a cero bola al comenzar. Entonces, ahora, ¿por qué es necesario identificarte que eres hijo de Dios? Porque en el reino de Dios es como en un país, tiene leyes, tiene estatutos, tiene mandamientos, para que toda la persona que entra ahí, ¿sí?, le digan qué es lo que expectan de él o de ella. O que si tú andas emocionado y no te acuerdas lo que te dijeron, pues ese es otro problema. Pero siempre te dicen qué expectan de ti al tú entrar a ese país. O si tienes problemas delincuenciales, o si tú estás mintiendo. Vuelvo a repetir, yo no trabajo con la migración, pero yo vengo también, la edad que tengo yo vengo de otro país y sé lo que digo, y sé lo que digo, sin que nadie me lo cuente, porque yo he tenido esa experiencia de cómo llegar acá, cómo estar acá. Y yo les puedo decir una cosa, ¿por qué? Porque yo soy nacido en México, ¿sí? El hecho que yo nací en México, mi madre nace en Estados Unidos, mi padre en México, entonces yo sé lo que le estoy diciendo. O sea, no es que esté trabajando con la ley, con algún representante político, no estoy presentando ni me interesa. Pero yo lo que me interesa es que usted conozca sus derechos como un hijo de Dios, con un hijo de Dios. Y yo le voy a decir por qué. Porque mucha gente ha pasado por alto otra vez, ha pasado por alto esto y después, no, después a veces es muy tarde. ¿Sí? Ese ejemplo es fantástico para lo que estamos hablando hoy en día. No es cuestión de colarse uno al reino de Dios. Tienes que identificarte. Tienes que identificarte. Así que cualquier sea la religión donde tú vayas, ¿sí?, no te va a salvar si tú no estás identificado con el reino de Dios. Ni una iglesia salva a nadie. Es Cristo Jesús el que salva. No hay ningún hombre bajo en la tierra que pueda salvar únicamente. Sí, hay muy buenas personas, muy buenos pastores, muy buenos dirigentes, pero con todo ellos no salvan, o no salvamos. No, yo no salvo a nadie, pero sí estoy aquí para hablarles cómo pueden ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí? Tampoco me pagan por estar hablando, porque creo que de gracia recibí y de gracia yo debo de dar. Entonces, este es el tema que tenemos. Es bien importante. Bien importante. Que si usted falla esta conversación o no le pone cuidado, es como no ponerle cuidado a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios recibe, ¿sí?, recibe es porque se identifica como hijo de Dios, ¿sí?, para entrar al reino de Dios. Usted acepta al Señor, gracias a Dios. Usted reconoce a Cristo, gracias a Dios. Pero arrepentirte, eso sí que es donde el Señor va a mirar esto. Segundo es que si tú estás completamente convencido que el Evangelio es el poder de Dios, no el Evangelio humanista, sino el poder del Evangelio. Vuelvo a repetir, mucha gente cree en el Evangelio, pero cree el Evangelio de letras nada más. Que puede uno ponerle o quitarle o nunca hacer lo que dice la palabra. Pero otra vez, el que se la juega, somos cada uno de nosotros. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo un Dios amoroso, pero está el requisito, la identificación que nosotros tengamos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Así que otra vez, en el reino de Dios hay mandamientos que todos los hijos de Dios tenemos que entender eso.
¿sí? Dios nos perdona la vida, Dios nos perdona la vieja vida que hayamos hecho o no hecho. Pero acá lo que importa son los mandamientos del Señor para seguir edificándonos con Él. La Biblia dice ahí, tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de Dios. Entonces, esto no es cuestión de dinero. Esto no es cuestión de ir con un presidente. No, eres tú y Él. Eres tú y Él. Entonces miramos que el Señor dice, el tiempo se ha llegado. El tiempo se ha llegado para cada uno de nosotros. Aquí en este mundo nada es seguro. Pero lo que el Señor quiere asegurarnos es a nosotros para en esta vida y la vida eterna. Nada es seguro en este mundo. Si estuviera las cosas seguro, entonces no necesitaríamos a Dios. Pero usted y yo sabemos que nada es seguro. Aún la epidemia esta le tocó por sorpresa a todos los países. Bueno, sorpresa para nosotros. ¿Por qué? Porque no se sabe qué va a venir luego. Si esto es una cosa o mañana viene, no se sabe. No, en este mundo nada puedo decir, así va a ser. No, nadie sabe. Y esto fue una muestra para nosotros este tiempo, tanto como los gobernantes que no saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque no está en sus manos hacer o no hacer. Es Dios cuando viene a hacer cuentas. Viene a hacer cuentas con la humanidad. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Claro que mucha gente responde adecuadamente, por supuesto. Yo he visto mucha gente que responde, ora al Señor y le pide al Señor. Bueno, y Dios, únicamente Dios sabe si lo que va a hacer o no va a hacer. Pero el punto es que nosotros tenemos el privilegio de interceder, ¿verdad? Porque la iglesia se hizo para la oración. Pero volviendo al punto es que otra vez el gobierno, aquí hay muchas ordenanzas en Estados Unidos, como en cualquier país, y la persona tiene que andar de acuerdo los mandamientos, acuerdo a las leyes de aquí, para que tú vivas en paz, para que no te metas en ningún problema. Pero otra vez, usando ese ejemplo, acuérdense, usando ese ejemplo para lo que estamos hablando, más importante del reino de Dios. Si esto es temporalmente, ¿verdad? Llegar a Estados Unidos o otro país que a ti te guste o que tú crees que va a ser de beneficio para ti, entonces recuerda que antes de todo tienes que pensar en eso. Entonces, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, Dios es un requisito como hijos de Dios. Como hijos de Dios, la identificación de nosotros con Él. Por ejemplo, en el caso mío, vamos a decir, por ejemplo, si yo miro la ley o si yo miro la migración, vaya, entonces yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Cantidades de veces que yo me he encontrado con la ley y normalmente pues tranquilo, vienen y me preguntan, yo me identifico y ellos se van como si nada. Pero yo he estado con otras personas, con 20 personas trabajando y todo, llega el rey y es un corredero que hay por donde quiera. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos no tienen identificación. Fíjese, y eso es la naturaleza, ¿verdad? A mí me sorprende eso, pero por unas identificaciones que es la diferencia. Entonces, vivir en el reino en paz con Dios es porque tienes la identificación que tú eres hijo de Dios y que si tú estás buscando a Dios, que Él te dé sabiduría para entender sus mandamientos y saber cómo aplicarlos en tu vida. Porque el Señor dice a la persona, dice, no, pues yo amo a Dios. Bueno, dice el Señor, ¿y por qué no haces lo que yo te digo? Si tú dices que me amas y no es lo que te digo, entonces eso no es amor. O si una persona dice, yo creo en Dios, el diablo cree también, pero no le sirve. Así que, discúlpenme que les diga esto, pero no hay que jugar nuestra salvación. No hay que dejarla pasar, que ser religioso, que así. No. No le hace, como le digo, no le hace quién sea usted o a qué iglesia vaya. Usted tiene que pasar con la identificación con Dios.
Así que otra vez, si usamos el concepto de gente que dice, no, pues yo como quiera voy a estar aquí, quieran o no, bueno, entonces ya es una rebeldía. Si usted dice, no, pues yo soy cristiano como sea, yo soy cristiano, entonces usted está un creyente rebelde. Así que otra vez, cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta al Creador. ¿Sí? Yo no pongo mi confianza en los hombres, ni pongo mi confianza en mí. La confianza está en Dios. ¿Sí? Porque a Él es el que yo le voy a dar cuentas y Él allá es donde yo voy a estar toda la eternidad. ¿Sí? O si yo estoy encargado de una congregación o no, yo de todas maneras me importa mi salvación. Si yo ganara 1000 almas y pierda la mía, entonces ¿cuál es la ganancia? Si usted le habla a mucha gente y usted no está seguro de lo que usted cree, ¿cuál es la ganancia? Yo he administrado gente por años, y de repente alguien les dice otra cosa y cambian de parecer. ¿Por qué cambian de parecer? ¿Porque no les he hablado yo esto? No, es que ellos no quieren escuchar esto. Yo he administrado gente hasta por 15 años, 16 años, y se han rebelado contra esto. Otra gente viene con otra doctrina, los convence y se van atrás de ellos. Bueno, yo hice mi parte. A ellos les toca hacer lo demás cuando llegue el momento. Pero otra vez, cada uno de nosotros, yo quiero serle sincero a usted, porque Dios dice que Él es la verdad. En Él no hay mentira. Él es el Padre de la luz, no el Padre de la oscuridad. Y todos los que somos llamados, somos hijos de la luz. Somos hijos del Dios viviente. Y a Él es el que nosotros vamos a conocerlo. Yo después les voy a decir por qué es necesario conocerlo. Eso es cuando nosotros venimos al reino de Dios y nacemos, comenzamos a caminar en el reino de Dios. ¿Sí? Yo les había comentado antes, el Señor está hablando de la iglesia aquí. Porque si usted no entiende esto primero, usted no va a entender lo otro tampoco. La iglesia no es un lugar de pasatiempo. No es un lugar de aunque mucha gente juega la parte esa. ¿Sí? Pero nosotros mismos estamos tratando de, ¿cómo diría yo? Hacernos locos. Si se puede usar la palabra esa. Nosotros mismos estamos siendo locos. ¿Por qué eso no va a funcionar? Le digo yo, porque dice la Biblia. ¿Sí? Les voy a decir por qué. Cuando una persona nace de nuevo, voy a hablar un poquito. Dice, y el Espíritu de Dios sella en nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Somos propiedad de Él. El Espíritu viene y nos confirma nuestro espíritu de nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros lo hagamos legalmente, acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a seguir hablando de esto, porque yo creo que en este tiempo hay mucho material que sacar de esto, porque este mundo es una confusión, pero en las religiones es otra confusión. Yo digo que en la confusión que nosotros vivimos en este mundo ya es normal, creo. Pero mucha gente no cree que en el mundo religioso es normal, que no hay confusión. Y créanme, a veces que no saben para dónde van ni de dónde vienen. Pero el punto es que dan los primeros pasos y no siguen dando los pasos apropiados para esta ciudadanía que Dios está haciendo para todos los hijos y hijas de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos en la próxima.